Entre la cruz y el sepulcro vacío hay una historia extraordinaria que pocos conocen. Durante 72 horas, el mayor misterio de la historia cristiana se desplegó en los recovecos más profundos de nuestra existencia. Después de su último suspiro, en la cruz, Jesucristo se embarcó en una misión que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Hoy revelaremos esta impresionante travesía que tuvo lugar entre la muerte y la resurrección, una verdad bíblica que transformará por completo tu comprensión del plan divino de salvación. Lo que sucedió en esas horas cruciales no solo alteró el curso de la historia, sino que también definió el destino eterno de cada alma. La crucifixión y muerte de Jesús marcaron un momento trascendental en la narrativa bíblica. El sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén en aquella fatídica tarde, y el cielo, que horas antes se había oscurecido como la noche, comenzaba a clarearse, como si la misma naturaleza atestiguara el evento más significativo de la historia humana. En la cima del Gólgota, entre dos criminales, Jesús de Nazaret acababa de entregar su espíritu en manos del Padre. Los eventos que precedieron ese momento fueron intensos y cargados de un profundo significado. Desde la última cena con sus discípulos, pasando por el jardín de Getsemaní, hasta los juicios injustos y la brutal flagelación, cada etapa había sido profetizada siglos antes. El evangelista Mateo nos relata que Jesús, tras ser clavado en la cruz, permaneció allí por aproximadamente 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante esta angustiosa espera en la cruz, Jesús pronunció 7 declaraciones fundamentales que no solo revelan su sufrimiento físico, sino también el profundo propósito espiritual detrás de su sacrificio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fueron sus primeras palabras, mostrando que incluso en el dolor extremo, su amor por la humanidad permanecía inquebrantable. El momento más dramático llegó cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito de agonía no solo revelaba el sufrimiento físico, simbolizaba la separación del Hijo del Padre al cargar con el peso de los pecados del mundo. El apóstol Pablo explicaría más tarde que Cristo se hizo pecado por nosotros para que en Él pudiéramos llegar a ser justicia de Dios. El velo del templo, rasgado en el instante de su muerte, no solo exhibía la separación entre Dios y la humanidad, sino que marcaba el acceso a un nuevo entendimiento espiritual. El centurión romano que atestiguó todo lo que sucedió no pudo evitar confesar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La tierra tembló, las rocas se rompieron y los sepulcros se abrieron. La creación misma parecía reconocer la magnitud de este momento. José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín que seguían a Jesús en secreto, obtuvieron el permiso de Pilato para darle un sepulcro digno. Con amor y reverencia, envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos limpios y especias aromáticas, siguiendo las costumbres judías de sepultura. El nuevo sepulcro, excavado en una roca, se convirtió en el escenario de lo que sucedería en los siguientes días. Lo que muchos no comprenden es que la muerte física de Jesús fue solo el comienzo de una misión aún mayor. En el momento en que su espíritu dejó su cuerpo, comenzó una extraordinaria jornada hacia los lugares más profundos de lo espiritual. A través de las Escrituras, encontramos vislumbres que nos revelan lo que ocurrió en ese tiempo, aunque muchas de estas verdades han sido un misterio para muchos creyentes a lo largo de los siglos. La proclamación de Jesús a los espíritus en prisión fue un anuncio de liberación tan esperado. Esta predicación servía como una vindicación pública de la justicia divina. Aquellos que habían rechazado la predicación de Noé estaban ahora obligados a ser testigos del triunfo final de la verdad que habían despreciado. Como Pablo escribió, por esto también fue predicado el Evangelio a los muertos, para que, aunque juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. 1 Pedro 4, 6. Este acto no era solo una declaración, era un anuncio solemne de victoria sobre la muerte, un mensaje que teje la justicia de Dios en el corazón de la historia humana. La llegada de Jesús al seno de Abraham
destacó que incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz divina siempre encuentra un camino para brillar. Así, a través de la imposición de su autoridad y el poder de su sacrificio, se establece una nueva realidad espiritual que transforma el destino eterno de aquellos que creen. El impacto de esta proclamación fue revolucionario, desafiando las estructuras de poder que habían dominado el mundo de los muertos desde la caída. La victoria de Jesús sobre el Hades no solo dejó su marca en ese reino, sino que reconfiguró la comprensión de la muerte y la vida eterna para todos nosotros. Como el autor de Hebreos nos recuerda, Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. La muerte ya no tiene poder sobre los creyentes, ya que han sido liberados de las cadenas del miedo. Al aceptar esta verdad, entendemos que la redención de nuestras almas está irrevocablemente ligada al sacrificio de Cristo. La cruz, que a primera vista podría haber parecido un final trágico, se revela como el inicio de una nueva y gloriosa etapa en nuestra relación con Dios. La llegada de Jesús para proclamar su victoria en el Hades también establece un nuevo paradigma para la comprensión de la muerte entre los creyentes. Pablo, en su carta a los Filipenses, pudo afirmar con firmeza: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Este entendimiento radical de la muerte, como simplemente una transición hacia la vida eterna, transforma nuestra perspectiva sobre el sufrimiento y la adversidad. A medida que reflexionamos sobre el tiempo que Jesús pasó en el Hades, también nos encontramos con el profundo significado de la autoridad que Él ganó durante esos momentos. Las llaves de la muerte y del Hades son suyas y simbolizan un control absoluto sobre no solo el reino de los muertos, sino sobre todas las dimensiones de la existencia. Como se menciona en Apocalipsis 1:18, «Yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta proclamación no solo asegura a los creyentes que han sido liberados de la muerte, sino que también les recuerda que la muerte ya no es un final, sino una nueva oportunidad de vida en Cristo. La transformación de la percepción de la muerte brinda consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan el fin de sus días, reafirmando la promesa de la resurrección y la vida eterna que todos los que confían en Él recibirán. De esta manera, nuestra comprensión del impacto de la obra redentora de Jesús se vuelve aún más clara. No solo fue un momento de liberación para aquellos en el Hades, sino un anuncio de la soberanía de Dios sobre toda la creación. A través de su sacrificio y resurrección, Él nos invita a vivir en la luz de su victoria, permitiéndonos experimentar la plenitud de la vida que nos ofrece. Finalmente, al reflexionar sobre todo esto, recordemos que nuestro caminar de fe está lleno de revelaciones, desafíos y promesas. Cada uno de nosotros tiene el potencial de experimentar lo que significa vivir en la victoria de Cristo, y estamos llamados a compartir esta verdad transformadora con el mundo. A medida que continuamos nuestra jornada, mantengamos siempre presente la certeza de que, sin importar las circunstancias que enfrentamos, Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. Pero también resuena con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando en Juan 8:58 Él declara: «Antes de Abraham yo soy». Esta afirmación no es solo un juego de palabras ni una metáfora, es una declaración inequívoca de su divinidad que establece una conexión directa entre Jesús y el Dios de Moisés. El contexto de esta afirmación es crucial. Jesús se encontraba en medio de un tenso diálogo con los líderes religiosos de su tiempo, quienes cuestionaban su autoridad y linaje, y al afirmar que existía antes de Abraham, no solo proclamaba su preexistencia, sino que utilizaba el mismo lenguaje que Dios usó en el monte Horeb. Este momento no pasó desapercibido por sus oyentes, que inmediatamente intentaron apedrearlo, comprendiendo que estaba reclamando una identidad divina. Este instante intensifica el misterio y la majestad de la encarnación. Jesús no era simplemente un maestro o profeta, Él era la palabra que se hizo carne, el Dios eterno que había sido revelado a Moisés
y ahora caminaba entre los hombres. La frase "yo soy", utilizada por Jesús, trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que Él no solo está presente en la historia, sino que también la supera. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La conexión entre estas dos declaraciones resalta la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Dios que libertó a Israel de Egipto es el mismo que ofrece salvación a toda la humanidad a través de Jesús. Esto refuerza la continuidad de la narrativa bíblica y la centralidad de Cristo en la redención divina. Las implicaciones prácticas de esta declaración son profundas. Si Jesús es el "yo soy", el mismo que habló con Moisés, entonces todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Él. En un mundo lleno de incertidumbres, esta verdad nos ofrece consuelo y confianza. No importa cuán inestable sea nuestra realidad, podemos confiar en que Jesús es constante. Esta afirmación también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a su identidad. Los líderes religiosos de su época la rechazaron porque no podían aceptar la magnitud de lo que implicaba. Pero para aquellos que lo reconocen como "yo soy", esta verdad transforma vidas, otorgando dirección y conexión a una esperanza personal con el Dios eterno. Es fundamental considerar el contexto en que Dios se revela a Moisés como "yo soy". Este escenario ocurre en medio de la opresión de Israel en Egipto, un imperio conocido por su veneración a múltiples divinidades. Los egipcios adoraban un panteón diverso de dioses, cada uno asociado a fuerzas naturales y fenómenos específicos. En contraste, la declaración de Dios no solo revela su identidad, sino que establece una clara diferencia entre el único Dios verdadero y los ídolos creados por manos humanas. Las plagas de Egipto, descritas en los capítulos siguientes del Éxodo, no son simples desastres naturales. Cada una de ellas representa un desafío directo a las divinidades egipcias. Desde la transformación del Nilo en sangre, que humilló al dios del río, hasta la muerte de los primogénitos, desafiando incluso al faraón, que era considerado una divinidad, cada plaga es un recordatorio del poder incomparable de Dios. Estas intervenciones no solo liberaron a Israel, sino que también expusieron la impotencia de los dioses egipcios frente al "yo soy". El impacto de este enfrentamiento no se limita a Egipto. Para Israel, estas manifestaciones eran una reafirmación de que su Dios no es una entidad distante, ni limitado a un territorio o fenómeno natural. Es el Dios soberano que gobierna toda la creación, el mismo que escucha su clamor y actúa a su favor. En Éxodo 6:6-7 Dios declara: "Voy a liberarte de la servidumbre, y te redimiré con brazo extendido y grandes juicios, y te tomaré por mi pueblo y seré tu Dios". Este mensaje no solo otorga esperanza, sino que también ofrece una nueva identidad como pueblo escogido de Dios. En contraste, los egipcios experimentaron la futilidad de su dependencia de dioses que no podían protegerlos. Esta misma enseñanza resuena en nuestros días, en un mundo donde los ídolos modernos, como el poder, la riqueza y la tecnología, prometen seguridad, pero no satisfacen las necesidades profundas del alma. La historia de las plagas desafía a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas y cuestionar en qué depositamos nuestra confianza. Las tribulaciones no son meras advertencias futuras, sino realidades que ya nos afectan. La esencia de la fe cristiana radica en cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos. Cuando confiamos en el "yo soy" y permanecemos firmes en nuestra fe, aprendemos a ver nuestras dificultades como oportunidades para crecer y acercarnos más a Dios. Cada desafío se convierte en una lección de dependencia, donde descubrimos que la verdadera fortaleza proviene de rendirnos a su voluntad y reconocer su autoridad en nuestras vidas. Dios no busca víctimas, busca corazones dispuestos a abrirse a su guía. En tiempos de presión y desesperación, es fácil sentir que estamos solos, pero la realidad es que su presencia siempre está con nosotros. Jesús nos asegura en Mateo 28:20, «He aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo». Este recordatorio nos anima a perseverar,
a confiar en que incluso en la adversidad, Dios está obrando para nuestro bien. A medida que profundizamos en las historias de las Escrituras, vemos que la fidelidad de Dios es un tema recurrente. Desde Abraham hasta los apóstoles, cada figura nos enseña lo que es vivir por fe y cómo confrontar las dificultades con una perspectiva renovada. El camino cristiano no es una línea recta ni un viaje fácil, sino una travesía llena de giros y lecciones. Cada paso, cada prueba, nos prepara para algo más grande. El entendimiento de que nuestras luchas y las pruebas que enfrentamos están en el corazón de nuestro crecimiento espiritual es vital, así como Job, que perseveró a pesar de la tragedia, o Daniel, que mantuvo su integridad en un entorno hostil. Cada uno de nosotros puede encontrar fuerza en la adversidad. Sus historias nos muestran que la fe no se define por la ausencia de problemas, sino por la forma en que elegimos enfrentar esos problemas. Además, el desafío de la perseverancia es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. La comunidad de creyentes es un apoyo esencial. Compartimos nuestras historias, nos animamos mutuamente y oramos los unos por los otros, creando un espacio en el que el amor de Dios puede fluir. Al hacerlo, construimos una base sólida en nuestra vida espiritual, una que se fortalecerá con el tiempo y la experiencia. Así, al reflexionar sobre estas verdades, que cada uno de nosotros se tome un momento para considerar el propósito de sus propias pruebas. ¿Qué te está enseñando Dios en medio de tus luchas? ¿Cómo puedes crecer en fe y obediencia mientras esperas el cumplimiento de sus promesas? Ser paciente, obediente e íntegro no es solo un llamado, es una invitación a experimentar el poder transformador de su amor. Al finalizar esta reflexión, recuerda que las pruebas, aunque difíciles, son parte del camino hacia la madurez espiritual. Cada uno de nosotros está en una travesía única, y al apoyarnos mutuamente y mantener nuestra mirada fija en Jesús, encontramos la motivación para seguir adelante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha brindado esperanza, no dudes en compartirlo con aquellos que también podrían beneficiarse de él. Te invito a seguir explorando, creciendo y viviendo con fe. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Suscríbete para no perderte lo que vendrá y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual. Tu camino hacia una vida llena de propósito y conexión con Dios está solo comenzando. Este término captura un profundo significado teológico, ya que refleja el propósito divino que se despliega entre la cruz y el sepulcro vacío. En este contexto, la proclamación de Jesús en el Hades no solo representa un evento extraordinario, sino también un momento de liberación esperada por siglos. Aquellos que habían rechazado la predicación de Noé ahora se convirtieron en testigos forzados del triunfo final de la verdad desestimada. Como señala Pedro, por esto también fue predicado el Evangelio a los muertos, para que, aunque juzgados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. 1 Pedro 4:6. Esta proclamación no era simplemente un mensaje, era un anuncio solemne de la victoria y la autoridad que se estaban estableciendo en el reino de los muertos. La llegada de Jesús marcó un momento culminante de esperanza para aquellos justos que habían esperado fielmente en el seno de Abraham, y el poder de la muerte, que mantuvo a la humanidad en servidumbre desde la caída, estaba siendo desafiado y vencido. Mientras consideramos las repercusiones de esta proclamación, es evidente que el Evangelio de Cristo trasciende todas las barreras, incluso la más final de todas, la muerte. Pablo afirma que, porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:38-39. Así, el impacto de esta proclamación es monumental y se siente a través de los siglos, transformando la manera en que los creyentes perciben la muerte y la vida eterna. La obra final de Cristo en el Hades también revela algo profundo sobre la naturaleza de su misión redentora. No solo murió por nosotros, sino que descendió a las profundidades de la existencia
para garantizar que ningún aspecto de la experiencia humana quedara fuera del alcance de su redención. La declaración de que posee las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18, es un símbolo de la autoridad absoluta de Cristo, no solo sobre la muerte física, sino también sobre toda forma de muerte espiritual. A través de su sacrificio y victoria, se hace evidente que el sufrimiento y la muerte, lejos de ser el final, se convierten en una transición hacia una nueva vida. En este sentido, la fe en Cristo transforma la manera en que miramos nuestras luchas y sufrimientos. La historia de Job, la vida de José y los acontecimientos que rodean a los apóstoles no solo nos muestran la fidelidad y el poder de Dios, sino que también nos enseñan que en medio de la adversidad podemos encontrar propósito y esperanza. La historia del Gólgota y lo que siguió se convierte en un poderoso recordatorio de que, incluso en nuestras horas más oscuras, la luz de Dios brilla y trae transformación. Cada prueba que enfrentamos, ya sea de fe, paciencia u obediencia, nos acerca más a la esencia de la gracia divina que Dios nos ofrece. Como hemos aprendido, la verdadera grandeza se revela al servir a Dios y a los demás y al confiar en su plan, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Al final de nuestras reflexiones sobre estos temas, nos damos cuenta de que estamos llamados a ser partícipes de un legado de verdad y poder que cambia corazones y transforma vidas. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia, y a medida que buscamos a Dios con sinceridad, encontramos respuestas a nuestras preguntas y fortaleza en nuestras debilidades. La experiencia de esperanzas frustradas y anhelos incumplidos puede ser transformada en testimonios de la fidelidad de Dios. Entonces, al mirar hacia el futuro, nuestra esperanza se funda en la certeza de su palabra, sabiendo que cada sacrificio, cada momento de espera y cada prueba de fe tiene un propósito en su diseño divino. Al reflexionar sobre estas verdades eternas, recordemos que estamos en un viaje continuo hacia la revelación de su gloria y el cumplimiento de sus promesas. Así que si este mensaje ha resonado en tu corazón y te ha inspirado, te animo a compartirlo, conversar sobre él y, por supuesto, seguir explorando las profundidades del amor y la verdad de Dios. Juntos, continuaremos este viaje de fe y descubrimiento.